¿Te quieres dedicar al yoga? ¿Has hecho tu formación y estás esperando a ver cuándo puedes vivir de esto? Bueno, pues yo aquí te traigo un vídeo para hablarte de la verdadera realidad de lo que es dedicarse a la enseñanza de yoga desde mi propia experiencia, pero también desde la experiencia de otras personas que he ido conociendo y cómo se ha desarrollado todo. Así que, bueno, pues hoy voy a ponerte de bruces contra la realidad. Antes que nada, tengo que deciros que no he estado mucho en esto del blog y demás, del videoblog, porque estoy en plena ola de calor. De hecho, todavía sigue la ola de calor. Tengo unas ojeras terribles porque no duermo por las noches. A mí el calor, a muchas personas les activa, les encanta el calor, a mí me entra muy mala leche, como dicen en mi tierra. O bueno, me pone más agresiva, más tediosa y en fin, estoy grabando este vídeo porque hoy parece que hace un poquito menos, pero en fin, que sigo muriéndome de calor. Así que nada, siento no haber estado más presente, intentaré estarlo, voy a intentar aprovechar los días en que se vaya la ola de calor por fin para poder grabaros y demás. Pero bueno, dicho esto, vamos al meollo del asunto, que yo llevaba tiempo queriendo hablaros de este tema, ¿no? Porque además me toca totalmente la fibra sensible y me toca totalmente de cerca, que es el tema de la profesionalización del yoga. Y yo aquí yo puede que si tú estás ahí como súper ilusionada, ilusionado, porque vas a hacer una formación de yoga, porque es el trabajo de tu vida, porque ves una oportunidad increíble, bueno, pues te voy a poner los pies en la tierra y te voy a contar lo que de verdad es ser profesor, profesora de yoga, pero además yo creo que es una realidad que atraviesa a prácticamente, yo qué sé, el 99% de la gente. En fin, dicho esto, yo sé que esto se lleva mucho de ponerse así con el micro, pero yo me lo voy a poner aquí, así, porque quiero tener mis manos libres, que a mí me gusta moverlas. Vale, mira, te cuento cómo empiezo a pensar en hacer este vídeo. Bueno, realmente llevaba mucho tiempo que yo quería hablar de esto. Lo que pasa que no tenía lugar donde poder hablar de esto y bueno, no tenía espacio y ahora mira, por suerte tengo este espacio, este blog o videoblog en el que puedo ser sincera. Y te voy a contar primero diciendo que yo llevo dando clases de yoga desde el 2012, ¿vale? O sea, son como casi 15 años, ¿no? Sí, o sea, yo no, creo que son casi 15 años. Dejé de dar clases presenciales de yoga en el 2025 por diferentes circunstancias y me dediqué al tema online, ¿vale? Entonces quiero decir que tengo ahí una experiencia de la que puedo hablarte sobre el tema de dar clases de yoga. A ver cómo organizo la información para que quede todo completo y que tú puedas entenderme, ¿no? Y entenderlo. A ver, estoy ahí empezando a pensar que voy a empezar como empiezan los tratados de yoga. Siempre todo tratado de yoga empieza con la revelación, con la verdad más alta. Yoga es el cese de las fluctuaciones del... Por ejemplo, los Yoga Sutras, los famosos Yoga Sutras siempre empiezan... Por ejemplo, los Yoga Sutras empiezan con el sutra más grande, que es ahora comienza el yoga. Yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. No es como el gran axioma. Y luego desarrolla toda esa idea. ¿Vale? Pero los dos primeros sutras es la revelación. Siempre los tratados de yoga empiezan igual. Te dan la revelación primero y luego empiezan a explicar cosas y demás. Pues yo te voy a decir la primera revelación. Si tú no tienes un respaldo económico, no vas a poder dedicarte al yoga. Un buchito de agua. Hoy lo que tengo es agua porque con la ola de calor es que ya es imposible llevar otra cosa. Y voy a empezar pues contándote qué es lo que pasa. Mira, empiezo también a hablar de este tema porque se han dado dos situaciones hoy que han llamado mi atención y he dicho, mira, pues puede ser un buen tema para llevarlo aquí al videoblog. Por un lado, al ir al gimnasio, me encuentro con un ex alumno, ahora amigo, que me comenta que una profesora de yoga, que tiene su sala y toda la historia, pues que ha cerrado, que no lo sé, no sé si habrá cerrado o no, no lo sé, pero me comentaba que había cerrado las puertas y la verdad es que tampoco me sorprendía. La verdad es que se llevó un tiempecillo, como 5 o 6 años, suponiendo que sí que haya cerrado, ¿no? Y por otro lado, pues me encuentro a un señor
que últimamente veo en YouTube, porque me aparecen recomendaciones y demás, que ya conocía anteriormente y demás, que me parece un profesor excelente, ¿vale? Tiene redes sociales y demás, que no voy a decir por motivos obvios, pero que ahora se dedica pues a vender el que seas, cómo ser profesor de yoga y ganarte la vida con ello. Y es que digo, que no. O sea, que esto ya forma parte del marketing, todo el mundo nos tenemos que ganar la vida y demás, y este señor pues parece ser que se ha orientado a intentar ganarse la vida con el tema de dar clases de yoga, pero igual que otras personas, que quienes estéis metidos en el mundo del yoga, también de hecho había el caso de una influencer, no sé si será influencer, ¿no? Porque no sé hasta qué cuándo tú eres influencer, cuándo no lo eres, ¿no? Pero una persona, que tampoco voy a decir el nombre, que se dedicaba a enseñar cómo ganarte la vida a través del yoga. Tenía cursos, mentorías, no sé qué, y vamos, yo creo que se hizo bastante famosa y resulta que hace un año o 2 años o algo así, puso una publicación en su Instagram que cerraba su sala de yoga. O sea, era como, vamos a ver, estás diciéndome cómo ganarme la vida con el yoga y cierras tu sala de yoga para dedicarte online, todo lo que tú quieras. Y es que al final, bueno, todas estas personas que te venden cómo vivir del yoga, realmente lo que están haciendo es potenciar su propio negocio. Pero esto pasa también con el mundo del coach, por ejemplo. Esto es total. O sea, personas que te dicen, gánate la vida siendo coach de no sé qué y no te ganas la vida de eso. O sea, no, es un fracaso absoluto. El negocio ahí está en la persona que te vende el curso. Si tú haces formaciones y tienes cierto carisma y toda la historia y te vas a dedicar a vender formaciones de yoga, podría ser que te fuera mejor, ¿vale? Que no es seguro. Pero, y te venden esa cosa de que vas a triunfar dando clases de yoga, dedícate a la profesión que tú quieres, dedícate, y es mentira. Bueno, te cuento, yo iba buscando en mi universidad cursos de historia. Yo había estudiado humanidades, no tenía nada que ver con el yoga, estaba trabajando en la universidad y bueno, pues quería seguir formándome, hacer cursos, siempre me ha encantado aprender, siempre me gusta muchísimo. Y entonces, mirando esa serie de cursos, de repente descubro unos cursos en el listado que habla sobre, yo lo único que sabía, tengo que decir, era el tema de los chakras, porque en el trabajo que había estado anteriormente tenía una compañera que le gustaba el tema y oye, pues empecé a interesarme un poquito por los chakras, pero yo no tenía conciencia de yoga, de lo que era el yoga, ¿no? Y bueno, pues resulta que veo un curso de Hatha Yoga en la universidad, digo, oh, y hablaba de los chakras y en ese momento yo sufría muy fuerte de ansiedad, me medicaba con la ansiedad y demás, ¿no? Entonces, y yo siempre sentía que yo no respiraba bien, que sentía que siempre me ahogaba, ¿no? Bueno, quien tenga ansiedad sabe lo que le estoy diciendo, ¿no? Esa sensación de que no llenas tus pulmones. Y entonces hablaba de respiración y dije, hostia, pues venga, voy a hacer el curso. Y así fue como yo me acerqué la primera vez en el yoga. Yo no tenía ni idea de qué era realmente el yoga. Había escuchado hablar y toda la historia, pero no lo sabía con certeza, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, es que se descubrió un mundo absoluto respecto a ver la vida. Bueno, pero este no es el tema del vídeo. Entonces, a partir de ahí, yo empiezo a dar clases de yoga, empiezo a interesarme muchísimo. Yo ya venía con una formación docente en la que, bueno, pues ya tenía experiencia habiendo dado clases de otras cosas, no de yoga, pero sí que sabía cómo se tenía que organizar una clase. Entonces, claro, lo que me faltaba, digamos, eran los conocimientos respecto a la materia, al yoga. Entonces, estuve, no sé si fue un año o 2 años más o menos, dando clases, recibiendo clases de yoga y yo pensaba, fíjate que yo llegué al yoga pues con 20 y muchos, 30 y pocos, ¿vale? O sea, sí, bueno, yo 30, ponle 30, ¿no? Que estaba yo ahí. Y entonces yo, vamos, en las antípodas de mi mente estaba yo pensar que me podría dedicar al yoga. Pero un día que estábamos haciendo una clase y demás, pues una compañera que era mayor que yo, le pregunta a mi profesora que sobre formaciones de yoga y sobre cómo dar clases de yoga. Entonces yo me quedo así. Digo, pero espera, que no hace falta ser joven para dar clases de yoga.
hasta ahí estaba mi límite mental, ¿vale? Y entonces yo, cuando escucho esa conversación, me quedo alucinada y yo tímidamente le pregunto a mi profesora, porque es que además me daba muchísimo angustia y reparo porque decía, pero yo cómo me voy a dedicar al yoga, a pesar de que ya conocía las posturas, conocía, vamos, ya te digo que había estado bastante tiempo dando clases de yoga, bueno, bastante tiempo, pero un tiempo suficiente como para entender un poco en qué consistía. Y yo se lo comenté y dije, oye, te voy a hablar con tal persona y la verdad es que me gustaría también yo, si es posible, dedicarme a esto del yoga. Y a mi profesora se le iluminó la cara y dijo, hombre, pues claro. O sea, yo me quedé sorprendida porque era como yo sentía como que yo no tenía derecho, no sé si decirlo así, pero como que hacía yo con 30 años diciendo que quería ser profesora de yoga, si eso era para gente. Y a ella se le iluminó la cara y dijo, claro que sí. Y entonces empecé mi parte formativa, que fue a través de su tutoría, empezamos a estudiar, en fin, todo esto que conlleva el tema de aprender yoga, ¿no? Y bueno, pues mi primera salida al mundo también fue de casualidad, yo no quería, y fue a través de una compañera de danza que empezó a hablarme, o sea, perdón, yo estaba hablando con ella y yo le dije que yo pues estaba formándome como profesora de yoga y entonces casualmente ella tenía una prima que había abierto una asociación y buscaba gente que diera clases de ese tipo. Y me vi atrapada completamente. Y entonces ahí empecé mis primeras clases de yoga y paralelamente en esa misma época, al mes creo que fue, una compañera de yoga que daba clases en una asociación, compañera de yoga, me refiero a que daba clases conmigo. Igual, se lo comenté así, le dije, sí, porque mira lo que me ha pasado, porque yo... Y se le ilumina la cara y me dice, vente a mi asociación que se nos ha ido la profesora de yoga. Yo me quería, vamos, no podía. Yo decía, pero ¿qué hago yo aquí? Qué mal lo pasé, por favor. Yo no, o sea, ese síndrome de impostor, pero a tope. O sea, una cosa alucinante. Pero claro, me vi atrapadísima en ese punto y tuve que decir que sí. En fin, el caso es que ahí empieza el tema de ser profesora de yoga. Ciertamente en esa época yo también estaba estudiando unas oposiciones y demás, entonces lo de yoga era algo que me había venido muy bien porque además estaba desempleada, no tenía, estaba en paro en ese momento y a mí eso siempre me ha causado mucha angustia el estar sin trabajar. Entonces, bueno, fue como algo que de repente se pone en mi camino una fuente de ingresos que tengo alternativa y oye, pues mira, puedo seguir estudiando las oposiciones. Pero ¿qué sucede? Que estudiar unas oposiciones es algo bastante difícil. En mi caso, pues una parte la apruebo, la otra no la apruebo, con lo cual era otra vez dedicarme a unas oposiciones que además sin fecha de convocatoria, entonces se torna una situación en la que de repente yo me quiero dedicar a otra cosa, tengo lo del yoga, la otra cosa es absolutamente incertidumbre, además en el momento en que yo me presento, las oposiciones tienen unas, ¿cómo se dice esto? Unas condiciones, no es la palabra, pero bueno, unos criterios, unas condiciones que hacía que las personas que entrábamos nuevas era muy difícil conseguir plaza y oye, pues yo no es que sea ahí un cerebrito ni nada de eso, con lo cual yo así humildemente, modestamente, lo tenía difícil, ¿vale? Y claro, se me presenta el camino este. Entonces yo en un momento, yo estoy dando clases de yoga, estoy estudiando, pero en un momento dado digo, tengo que decidir. Y cojo y decido yoga, porque ya tenía algo en la mano. Y ahí empieza el tema. Bueno, yo no sé, te voy a resumir bastante, ¿vale? El tema es que yo he estado viviendo muy, muy, muy precariamente, muy precariamente del yoga. O sea, muy precariamente, ¿vale? Entonces, pero esto no solamente me pasa a mí, es lo que le pasa a toda persona que quiere dedicarse al yoga. Mira, te cuento más o menos cómo va funcionando el tema. En mi caso, yo nunca tuve una sala propia y ahora te digo que gracias a Dios o a lo que sea, que no tuve mi propia sala de yoga porque hubiera sido muchísimo peor. En primer lugar,
Em, Ten en cuenta una cosa, el yoga es maravilloso, el yoga puede ser un complemento de vida absoluto, maravilloso, te va a ayudar muchísimo, pero si nosotros tenemos en cuenta la pirámide de Maslow, normalmente la base está pues la supervivencia, ¿no? El chakra raíz, la supervivencia, que es tener alimento, tener una casa, tener lo básico. Bueno, realmente creo que será alimento, casa, un trabajo en ese sentido porque te da casa y alimento y algunas cosas más, lo que es la supervivencia, lo que tú necesitas como ser viviente para existir, ¿vale? Cuando eso ya está totalmente solventado, tenemos un segundo eslabón que, bueno, ahora mismo no recuerdo muy bien era el segundo eslabón, imagino que tener relaciones, el formar parte de la comunidad. Quiero decir, ¿no? Que en la pirámide de Maslow hay una serie de eslabones en las que tú vas aspirando a algo más a medida que eso, cada eslabón se ve o se siente totalmente completado. ¿Qué es lo que pasa? Teniendo en cuenta esta idea de la pirámide de Maslow, el yoga es maravilloso, pero si yo no tengo para comer, yo sí o sí mi clase de yoga la voy a desechar. No voy a hacer, porque es que además me pasa a mí. Me encantaría aprender un montón de cosas, me encantaría, pero económicamente, pues no puedo, no es posible económicamente. Entonces, claro, yo tengo que renunciar a aquello que no es el alimento. A ver, igual lo estoy exagerando un poquito y demás, ¿no? Porque bueno, por las diferentes circunstancias, igual el sitio donde vivo se hace un poquito más plausible el poder acceder a ciertas cosas, pero bueno, en fin, quiero decir, entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una crisis económica, pues la gente se desapunta de yoga. Yo tenía una amiga que era coach, que es una cosa como muy parecida, ¿no? Porque tiene que ver con el bienestar. Y entonces ella se enfadaba muchísimo y decía, pero es que la gente no se da cuenta de que está mal, que está en un círculo vicioso, y tenía razón, ¿eh? Que no es que no tuviera razón, que está en un círculo vicioso porque se siente mal anímicamente, eso le lleva a no poder tomar iniciativa en ciertas cosas, a no contratar mis servicios como coach, que yo podría ayudar a esa persona a gestionar mejor todo eso y eso le haría salir del círculo, no se da cuenta, no se da cuenta y en vez de invertir un poco para poder mejorar su situación, pues no invierte. Pero claro, tío, es que, claro, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo se hace? Primero, porque no es una garantía absoluta, no es una medicina que tú te tomas y te aseguras 100% de que te vas a encontrar en la cresta de la ola. No lo es. Oye, pues no, por desgracia no lo es. En segundo lugar, porque es que yo esos 50 euros que tengo que pagar a ti, 50 o lo que sea, me lo estoy inventando, es que los tengo que emplear para comer. Porque a lo mejor yo resulta que empleo ese dinero en tu bienestar y toda la historia y a lo mejor podría ser que no funcionara. O podría ser que no funcionara en una primera cita. Puede ser que a lo mejor funcione dentro de un año. Y yo no tengo dinero para dedicarme dentro de un año a trabajar eso del bienestar. En fin, no sé si me estoy explicando. El caso es que una persona, cuando no tiene recursos económicos, de lo primero que se quita, pues es del yoga, por muy bien que se sienta esa persona. Pero es que a mí me ha pasado. Es que yo a lo mejor he hecho alguna actividad que me ha gustado muchísimo, pero es que no he tenido dinero para hacerla, entonces he tenido que renunciar a ella con todo el dolor de mi corazón, pero porque no tenía económicamente, pues tenía que comprarme, llenar la nevera. Entonces, bueno, claro, ten en cuenta esto. Primero, ten en cuenta eso. Ante crisis económica, la gente, el yoga es ocio, o sea, es ocio. No que sí, que hay una trascendencia, una espiritualidad, pero la gente se apunta a yoga en su 97% como digamos, un estado, o sea, ¿cómo se dice? Una actividad de ocio a la que puedes renunciar en cualquier momento y a la que renuncia en cualquier momento. Entonces, lo primero que cae ante una crisis es el ocio. Si no tengo tiempo, cae el ocio. Si tengo que priorizar mi trabajo, cae esa parte de ocio. Aunque mucha gente va a yoga por un sentido terapéutico, también es verdad,
pero aún así es de lo primero que las personas renuncian. Luego, tratando este tema como de ocio, tenemos el segundo punto. Son muy fluctuantes las clases de yoga, totalmente fluctuantes. Tienes épocas que son la hostia, que viene un montón de gente, los grupos llenos, listas de esperas y épocas que es que te das chocazo contra la pared porque, claro, tus facturas son las mismas. O sea, no puedes hacer otra cosa. El banco te va a seguir cobrando tus 200 euros de autónomo, todo eso va a seguir estando ahí. Y entonces llega, por ejemplo, los meses de verano, y los meses de verano es que es una pena. O sea, dices tú, la gente que en agosto está contenta porque tiene vacaciones, porque cobra las dos pagas, y esos son los peores meses para ti, agosto, Navidad, los peores meses para ti, porque no tienes, claro, la gente se va de vacaciones, entonces tienes a lo mejor durante todo el año un par de meses que más o menos funcionan bien, pero es que luego tienes 4, 5, 6 que no funcionan nada. Y entonces eso hace que decaiga muchísimo la energía y demás. Luego está el tema de tener un centro de yoga. Vale, aquí ten en cuenta que, uy, había una pieza en el suelo. Es que aquí yo esta experiencia te la hablo por otras personas que han tenido esa experiencia, porque yo ya te digo que no he tenido alquilado ni ningún centro ni nada de eso, entonces te hablo de lo que yo he visto que han vivido otras personas. Añádele a todo el gasto que te supone hacer clases de yoga, añádele además el gasto de un local. Un local que, bueno, si lo haces bien, es el local, es bueno, esto no, esto realmente lo tenemos todos. Es verdad que lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo suele tener. Yo en su momento lo tuve, que es el seguro de responsabilidad civil. Pero claro, al tener un local, cobra más importancia, ¿no? El tener el seguro de responsabilidad civil, tanto para el local como el, para ti misma, porque estás haciendo una actividad con otras personas y tienes que tenerlo, que por cierto es otro gasto más. Tienes que tener en cuenta el local, los gastos del local, todos los gastos del local, desde los impuestos hasta pues, los suministros del local, el agua, la luz, todo eso, la limpieza, el orden, el alquiler del local. Entonces tú añádele eso a todo el tema de que te estaba contando antes, de la fluctuación de alumnos que vienen, alumnos que se van, fluctuaciones por año, porque a lo mejor un año te va súper bien y, oye, pues las clases han ido maravillosamente bien o han ido lo suficientemente bien para que tú digas, venga, otro año que voy a apostar por esto. Y luego al siguiente año, por lo que sea, que no es tu culpa, que es que son fluctuaciones que hay, que no es que estés haciendo algo mal. Yo de esto me he dado cuenta después de muchos años. No eres tú, es, pues yo qué sé, la energía que se mueve o lo que sea. Eso añádele esa situación, ¿no? Esas fluctuaciones que también va por año y un año te va estupendamente y dices tú, vale, sí, junio y julio fueron regularcillos, pero es que tuve un octubre, noviembre, diciembre, pero vamos, que fueron la hostia, hice un retiro que fue la hostia, no sé qué. Y el año siguiente ves tú que hay 3 personas, 4 personas, 5, o yo qué sé, o 10, 15, 20, y dices tú, bueno, madre mía, pero ¿qué está pasando? Aparte, esto también es importante, que todo emprendimiento, esto lo hablaba mucho con la última persona con la que estuve en su sala, todo emprendimiento le tienes que dar una vida de 2 años. O sea, tú, imagínate, te vas a hacer profesora de yoga o de lo que te dé la gana, trabajar de lo que te dé la gana. Y abres tu local, tu negocio, bueno, pues tú que tengas en cuenta que los 2 primeros años son pérdidas. Fin. A partir del segundo año es cuando empiezas a poder sustentarte y ver si tu negocio empieza a arrancar, ¿vale? Y empieza a ir bien. Que por cierto, la persona en la última sala que estuve fue justo cuando empezó a despegar que no aguantó más y cerró la sala. Empezó a despegar entre comillas, ¿vale? Y cerró la sala. Que yo le decía, oye, que es que te tienes que esperar 2 años. Pero claro, es muy desesperante, claro, es que por otro lado lo entiendo. O sea, ¿quién aguanta 2 años? Esta persona tenía un trabajo aparte y aún así tuvo que cerrar la sala. Pero ¿quién aguanta 2 años de pérdidas, de ver que no hay un beneficio? Y todavía esta persona, hasta donde yo sé, no tenía
pérdidas totales, o sea, lo que hacía era que lo que cogía por lo que soltaba, o sea, que iba a cero, ¿no? Que no era que tuviera que poner dinero, pero bueno, entonces, claro, todo esto te dificulta muchísimo el emprender en yoga. Y esto que te estoy contando se repite constantemente. El otro día, aquí en mi ciudad, una compañera, no, perdón, no fue una compañera, fue que mirando Instagram me apareció, pues, estos que te dicen sugerencias, ¿no? Y apareció una ex alumna de, bueno, no sé si llamarla, bueno, sí, fue en su momento alumna, pero duró muy poquito conmigo, ¿no? No estuvo mucho tiempo, que había abierto otra sala de yoga. Además, yo es que estas cosas no las entiendo, porque, fijaos, ¿no? Esto le pasó a esta chica que te cuento, que fue la última persona con la que yo estuve dando clases. Vamos a ver, hay que tener sentido de negocio, ¿vale? Si ya el tema del yoga es dificilito, ¿vale? Encima, donde yo vivo, se han abierto no sé cuántos millones de gimnasios, de estos de Viva Gym, o yo no sé qué, de todo esto que se están saliendo así como champiñones, o sea, con un montón de oferta, con un dinero, o sea, por 30 euros tienes o hasta una piscina, no sé qué cuánto, ¿vale? Ya no solamente esa competencia ferocísima, que además los ayuntamientos, esto es otro tema que tendría que hablar, ¿no? Los ayuntamientos ayudan y potencian, ¿no? Que, en fin, pero bueno, dejemos el tema. Ya no solamente eso, por ejemplo, esta persona estaba dando clases en otra sala de yoga totalmente diferente, ella era profesora, pero no era su sala, y claro, se forma un grupito, que además un grupito que le ayuda digamos, la dueña de la sala a formarlo. Y entonces ella se viene arriba, esto pasa un montonazo. A ver, atención, situación que te puede pasar, tú empiezas a dedicarte a yoga, te empieza a ir un montonazo de bien, esto puede pasar, ¿no? Empiezas a ver que llega gente, que te pregunta, un montón de gente, no sé qué, no sé cuánto, y dices tú, voy a abrir mi sala de yoga, dejo la otra sala y me voy a la sala de yoga porque es que esto está yendo, que fue lo que le pasó a esta persona. Y abres tu sala, tienes un montón de horarios, dices tú, si hay gente que viene de 6 a 8, por ejemplo, tengo lunes y jueves de 6 a 8, y hay gente que me está viniendo 10 personas, y yo abro de repente todos los días por la tarde, me puedo encontrar con 40, 50 personas viniendo. No, no te va a pasar, no te va a pasar. O sea, olvídate. O sea, es que lo he visto un montón de veces, de verdad. Es que, joder, que a mí me ha pasado, que yo he abierto en una sala que yo estaba, he abierto más grupos, más días, no sé qué, con toda la ilusión, y me he comido, pues, en fin, no voy a ser así escatológica, pero que no pasa. Que bueno, tú tienes 10, 15 personas porque son las personas que se han interesado de esa zona o por lo que sea por ti, pero que normalmente ampliar grupo no es que sea imposible, ¿vale? Pero que te va a llevar un montón de tiempo y que a lo mejor tú en ese año has tenido la clase súper llena, pero es que el año siguiente cambia, por lo que te he contado antes, ¿no? Y entonces, bueno, pues muchas personas les pasa eso, empiezan a irle súper bien 5 meses, un año, por lo que sea, y dicen, ¡buah! Esto va como un tiro, me voy a abrir la sala, y al año tienen que cerrar, porque es que no hay por dónde cogerlo, no se puede, ¿vale? Entonces, a ver, no sé si hacer una recapitulación porque te estoy contando sobre experiencia. Primero, la gente no es constante en el yoga. Te puedes encontrar que tengas fidelizada a 10 personas, 20 personas, en fin, no lo sé, pero incluso esas personas fidelizadas le pueden aparecer circunstancias en su vida que dejen tus clases de yoga. Entonces, hay mucha fluctuación respecto al alumnado de yoga. En segundo lugar, dedicarte al yoga en tema de alquiler de sala puede suponer un desembolso muy importante de dinero, con lo cual se torna un poco complicado. En tercer lugar, ¿cuál era el tercer lugar? Bueno, ya no me acuerdo. Ay, ya no me acuerdo si es que tengo mucha calor, si es que tengo un montón de calor, de verdad. Y ya se me nublan las ideas y demás. Bueno, entonces, ¿qué motivos más te puedo dar para eh, hacerte ver que realmente es difícil vivir del yoga? Bueno, y tú me dirás, vale, sí, Miriam, pero yo conozco a gente que lleva años con la sala abierta. Salvo
alguna excepción que pueda existir, ¿vale? Que yo no conozco personalmente ninguna, ninguna. De hecho, hace poco ha cerrado una sala de yoga en Sevilla donde yo hice cursos con Danilo Hernández y que me pareció, wow, increíble. Ha tenido que cerrar también y estoy segura de que es por las mismas motivaciones. Salvo alguna excepción total y pongo muy en duda que se dedique solo a dar clases de yoga. Yo, por ejemplo, aquí te digo, estuve muchos años en una sala de yoga, que esto te tengo que contar, pero esto es otro vídeo de cómo me echaron vilmente de la sala de yoga donde yo estaba, que realmente era una clínica, claro, y tenía un negocio aparte, y entonces tenían una pequeña salita donde yo podía dar clases de yoga y tuve la suerte de que el centro no se dedicaba al yoga, se dedicaba a otra cosa. Para mí eso fue una suerte durante unos años, porque bueno, ya esto será otro tema que te cuente, pero para mí fue una suerte, ¿no? Porque no dependía de mi trabajo. Esto sí te puede pasar, que tú tengas acceso a una sala que no dependa de tus ingresos, que tenga otros ingresos y que les vaya bien, como por ejemplo una clínica, que le va bien porque su negocio le va bien, entonces puede dar ese servicio a los clientes. Pero claro, eso tiene también sus hándicaps, pero bueno, y por eso yo pude dedicarme un poquito más. Pero el caso es que todas las personas que continúan con su negocio de yoga abierto, todas tienen un respaldo económico que no es yoga. Todas, absolutamente todas. Todas las que yo he conocido siempre han tenido un respaldo económico detrás, ya sea porque vienen de una familia pudiente, que tienen mucho dinero y pueden hacer ese tipo de inversiones, ya sea porque tienen otro negocio aparte y el tema del yoga es una parte que es más como de ocio, ¿no? De distracción y demás, como un segundo trabajo. Básicamente eso, ¿no? O tienes mucho dinero detrás, alguien que te apoya económicamente o que tú tienes, oye, pues eres una persona que tiene dinero o porque no es tu negocio principal. Son las dos únicas formas que hay de que tú puedas tener tu sala de yoga durante mucho tiempo abierta durante todos los años. No hay otra. No conozco a día de hoy. De hecho, bueno, no sé si la persona que te hablaba al principio ha cerrado la sala o no, ya me informaré. Si la ha cerrado no me extraña, si la mantiene abierta, wow, es un triunfo porque creo que llevará como 5 o 6 años con la sala abierta. Me parece un triunfazo el que pueda mantenerla abierta. Ya te digo, si es que las personas que yo conozco, o por ejemplo, conozco el caso de otra persona que tiene una sala preciosísima de yoga, pero es que en su momento lo que hizo fue comprar un terreno, comprarlo a tocateja, es su propio terreno y decir, mira, si no me funciona la clase de yoga, o sea, el dar clases de yoga aquí, pues esto lo convierto en mi casa. Por el momento le está funcionando, pero también esa persona tiene un respaldo grande económico detrás. Es que no hay otra. Otra persona con la que hice una formación de yoga, a esta persona sí puede irle un poco mejor porque hace formaciones de yoga, ¿vale? Entonces el tema de las formaciones sí que te podría dar, si tú tienes éxito y demás, que también es otra, podría ayudarte con el tema de dedicarte al yoga. Pero creo que también tiene un respaldo económico a través de su pareja importante, con lo cual le permite poder dedicarse, poder sustentar la sala de yoga, poder pagar, poder... No conozco un caso que no sea así. Y te lo digo desde mi propia experiencia de haber estado en contacto con muchas personas y demás. Salvo, es que no conozco, si es que te voy a decir, salvo alguna excepción, te voy a decir alguna excepción porque igual a lo mejor hay alguien que sí está viviendo del yoga, pero vamos, me extrañaría mucho que lo estuviera haciendo solo con clases de yoga. O sea, me extrañaría muchísimo que lo consiguiera. Quizás si le añades formaciones y demás, entonces sí, entonces sí que puede que pueda dedicarse a ello, pero si no se está dedicando, me iba a extrañar muchísimo. Así que, resumiendo otra vez, espero que si vas a dedicarte al yoga, veas este vídeo para tener una perspectiva amplia de lo que supone. Aunque te vayan a decir que es un trabajo maravilloso, que no quiere decir que no lo sea, ¿vale? Es un trabajo maravilloso, pues imagínate dedicarte a enseñar yoga, que aunque también tiene su, pero eso será otro tema, tiene sus pormenores, pero para dedicarte
para ganarte la vida con ello, no es absolutamente vivir en absoluta precariedad. Tú dirás, bueno, ¿y tú por qué lo decidí? Porque por diferentes circunstancias decidí la austeridad. Pero la austeridad ha sido también heavy, ha sido importante y ha sido en mi vida, no me ha permitido, por ejemplo, desarrollar otros aspectos de mi vida, por lo que sea, no, en fin, por lo que sea. Ya hablaré en otro vídeo de esto, pero he tenido que vivir en muchísima austeridad durante bastante tiempo, pero bueno, fue el camino que decidí y ya está. En fin, hasta aquí voy a hablarte. Espero que te haya sido útil el tema del vídeo. Oye, no sé, igual tú eres profesor de yoga y te va genial y dices tú, pero ¿qué está hablando esta mujer? ¿Qué está diciendo? Oye, pues déjamelo en comentarios, cuéntame y cuéntanos qué has hecho para hacerlo así, porque ya te digo que no es mi propia experiencia la que te estoy contando, sino el común constante de todas las personas que conozco que se han dedicado al yoga, que la mayoría, tarde o temprano, lo dejamos. Por lo menos las clases presenciales, ¿no? Que en mi caso, pues, por suerte, yo ahora estoy online y online me va bien, por suerte. Entonces, sobre todo las personas con clases presenciales y demás. En fin, espero que te haya resultado interesante el tema del vídeo. Y bueno, ya sabes, nos vemos en otros vídeos. Y por cierto, oye, te voy a dejar por aquí un vídeo que grabé hace poco, un silent blog, a ver qué te parece, porque es una nueva propuesta que tengo y me gustaría que la consultaras. En fin, hasta otro día que no haga tanto calor como hoy. Adiós.